Bueno, vamos a leer una porción de la Escritura. Allí donde ustedes están, vamos a compartirla. Está en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer esa porción de la Escritura. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, vamos a recordar que en nuestro portafolio hay 3 bases doctrinales. Ese portafolio de servicios que seguramente ya algunos conocen o que van a conocer muy pronto, tiene 3 bases doctrinales. Habla de misiones, habla del Espíritu Santo y habla de la fe. Bueno, las misiones están ligadas a esas 2 doctrinas, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de la fe. Pero claro, si hablamos en orden de importancia, de esas 3 tenemos que rescatar la doctrina del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y que el Señor Jesucristo es Dios. Las 2 grandes preguntas que responde la Biblia son, número 1, ¿quién es Dios? Y número 2, ¿quién es el hombre? Esa doctrina de quién es Dios es importante. Y él lo dijo, el Señor es el Espíritu. Entonces, aquí se trata de, en primer lugar, de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. Esta es una experiencia común de todos los que estamos aquí esta mañana. El Señor nos ha llenado con su Espíritu. Creo que también en nuestras congregaciones hay muchos jóvenes también llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, esa expresión es una metáfora que toma o hace alusión de un recipiente que tiene su contenido, su capacidad totalmente llena. Eso, llamándolo de otra forma, hermanos jóvenes, lo que la Biblia quiere decir que cuando afirma que debemos ser llenos del Espíritu Santo, está diciendo que nosotros debemos dar fruto del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es una obra de principio a fin, que comienza cuando uno oye la palabra de Dios. Ustedes lo saben muy bien. Ahí se sucede el nuevo nacimiento y comienza nuestra vida cristiana. Entonces, hablar de llenura es hablar del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, pues nace del Espíritu, lo produce el Espíritu. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar que no es el fruto del cristiano. No es el fruto del cristiano. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo reflejado en la vida del creyente. El carácter de Cristo. Es en ese sentido que Pablo, escribiendo a los romanos, dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ustedes lo han leído, ¿verdad?
Por supuesto que no han leído. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es parte de la obra del Espíritu Santo. El bautismo es parte de la obra. Aquí se está hablando del carácter de Cristo. El que no tiene el carácter de Cristo no es de él. Entonces, hablando de ser llenos del Espíritu Santo, de dar fruto del Espíritu, esto se hace en contraposición con el fruto de la carne. El fruto de la carne produce las obras de la carne. Y las obras de la carne o el fruto de la carne es contra el espíritu. Entonces, hay una lista larga allí que ustedes pueden ver hablando de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Quiere decir que la lista que está allí no abarca todo. Quiere decir que esto es apenas parte de la obra de la carne. Y es por eso que se dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese versículo, hermanos jóvenes, es un versículo clave. Es clave en la vida del creyente. Es clave en la vida de los jóvenes. La propuesta es que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Porque un joven lleno del Espíritu Santo es un joven apasionado, es un joven comprometido, es un joven dispuesto a servir a Dios, es un joven adorador, es un joven dependiente de Dios, es un joven sujeto a Dios, es un joven que camina siguiendo las pisadas del Maestro, un joven lleno del Espíritu Santo. Y ahí que la importancia, un joven que no se esfuerza por ser cristiano, sino que da fruto del cristiano, no como algo propio, sino como algo que proviene de Dios. No sé cuántos jóvenes de las congregaciones no han sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Seguramente que tenemos en deuda hacer una estadística de cuántos de nuestros jóvenes todavía no han recibido el Espíritu Santo. Pero el empeño del Comité de Asesoría y de Acompañamiento es presentar un portafolio con esas tres bases: misiones, Espíritu Santo y fe. Hemos tomado la del Espíritu Santo porque esa es la que le da piso, la que le da sustento, es la base, es el fundamento para que usted pueda cumplir como joven la misión que el Señor le ha encomendado. Entonces, por eso es tan importante hablar del fruto del Espíritu Santo. La fe, entendida como la capacidad de creer, es el medio
para uno ser lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír cómo? Con fe, ¿cierto? Con fe. Entonces, no fue por las obras de la ley, no fue por nuestros méritos, no fue por nuestros merecimientos, no fue por nuestras habilidades, fue por medio de la fe que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, por medio de la fe. Es decir, que la fe es el medio, las misiones son el resultado, pero la fuente y la causa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la base, el fundamento. Y mire, jóvenes, desde que Cristo comenzó a predicar, anunció que la relación con Dios daría un giro de 180 grados. Dice que cuando el Señor dijo que Él era espíritu, Él lo ligó a la adoración. Eso está ligado a la adoración. Dios no busca adoración. No busca adoración entre nosotros. Él busca adoradores. Porque la adoración Él la tiene. Los ángeles adoran al Señor. Alaban al Señor. Pero entre nosotros, Él está buscando adoradores. La esencia del reino de Dios. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? La esencia del reino de Dios es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hermanos, si los creyentes todos fuéramos llenos del Espíritu Santo, haríamos la más grande revolución en el mundo. Sí, Señor, haríamos la más grande revolución. Y si todos los jóvenes de la iglesia pentecostal estuvieran llenos del Espíritu Santo, estarían dando fruto del Espíritu Santo y haríamos también la más grande revolución entre nosotros. Fíjense que el problema de los Gálatas era que habían enemistades y ya leímos en las obras de la carne las enemistades como un resultado de vivir en la carne. Pero lo que produce el fruto es amor. Note usted que el amor está en primer lugar. Y usted dirá, ¿amor a quién? Porque la palabra amor tiene que estar relacionada con alguien. ¿Cierto que sí, hermanos? Yo tengo amor, pero ¿amor hacia quién? Entonces, cuando habla del fruto y habla del amor, aquí está proyectado en tres sentidos. Primero, amor a Dios. Amor a Dios. Mire, hermanos, yo tuve tres hijas, y todas tuvieron novio. Y yo recuerdo que el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. De tal manera que nosotros le decíamos al novio, hermano, usted tiene que trabajar mañana, ¿cierto? Y él decía, sí, tengo que trabajar mañana, pero seguía ahí. Luego le decíamos, hermano, Bogotá es peligrosa de noche. Y él decía, sí, hermano, Bogotá es peligrosa de noche. Y seguía ahí. Entonces nos tocaba decirle, mire, hermano, por favor, váyase. Y el joven y la hija se bajaban a la puerta y ahí duraban media hora hablando, media hora. Bueno, al fin se iba, pero transcurría otra media hora y sonaba el teléfono y era el novio.
Y yo recuerdo que ella le decía, cuelga tú. Y se ve que él le decía, no, cuelga tú. De tal manera que yo aprendí una lección, jóvenes. Aprendí una lección. Y yo le dije un día a la iglesia, iglesia, no le voy a pedir que venga al culto. No. Ni le voy a pedir que ore. Ni le voy a pedir que ayune. Ni le voy a pedir que ofrende. Ni le voy a pedir que adore a Dios. Y todos dijeron, se descarrió el pastor. Lo único que les voy a pedir, les dije, es que ustedes se enamoren de Jesús. Porque el día que usted se enamore de Jesús, a mí me va a tocar decirle, mire, no ore tanto. No venga tanto a las reuniones del culto. No adore tanto, no sirva tanto. Porque, hermano, a un enamorado no lo detiene nadie. Amor a Dios. Enamorémonos de Dios. Enamorémonos de su palabra. Enamorémonos de Él, hermano. Porque un joven enamorado de Dios es un joven que no hay que estarle diciendo, ni empujando, ni forzando, ni siquiera animándolo, ni siquiera motivándolo. Porque él no solo tiene motivación, tiene motivos para hacer las cosas. Nuestros jóvenes necesitan motivos más que motivación. Y usted me dirá, pastor, ¿qué diferencia hay entre motivación y motivo? Pues le voy a decir, la motivación es lo externo que me lleva a mí a hacer algo. El motivo es lo interno que me lleva a mí a hacer algo. Si yo motivo a un gato con un chorizo, le pongo un chorizo a un gato, ¿qué hace el gato con el chorizo? Se lo come. Pero si yo motivo un canario con un chorizo, ¿qué hace el canario con el chorizo? Lo ignora. Lo ignora. ¿Por qué el gato se lo come? ¿Y por qué el canario no se lo come? Bueno, usted me dirá, porque el gato es carnívoro y el canario no es carnívoro. Y si usted respondió eso, ha respondido bien. Quiere decir que dependiendo de quién soy yo, así yo actúo. Entonces, el único motivo válido para servir a Dios, y yo quisiera que los hermanos jóvenes tuvieran en cuenta eso, el único motivo válido para servir a Dios es el amor. Eso de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es más que un mandamiento. Es la expresión de alguien que está enamorado de Dios. Porque el que está enamorado de Dios ama lo que Dios más ama. ¿Y sabe qué es lo que Dios más ama? Las almas. Las almas están en el corazón de Dios. Entonces, un joven enamorado de Dios, un joven enamorado de Dios, es un joven que ama las almas. Yo le pregunté una vez a un evangelista de la iglesia, en el tiempo en que habían evangelistas nacionales, yo le pregunté en un viaje que estábamos haciendo, él iba en mi automóvil, íbamos para Melgar, de Bogotá a Melgar. Y a mí se me ocurrió, yo estaba comenzando mi ministerio, y le pregunté, hermano, ¿qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? ¿Sabe qué me respondió, jóvenes? Dijo, un
creyente que ama las almas? Y me quedé sorprendido con esa pregunta. Es decir, que cuando usted ama las almas, a usted no lo pueden callar. Cuando usted ama las almas, a usted no lo pueden detener. Cuando usted ama las almas, a usted no lo tienen que animar, ni incentivar, ni motivar. Nosotros somos buenos motivadores. ¿Sabe que sí? Motivadores. Nosotros llegamos a dirigir un culto y decimos, ¿cuántos dicen? Gloria a Dios. Con más vida. Gloria a Dios. Fue que no desayunaron. Gloria a Dios. Somos buenos motivadores. Y somos tan buenos motivadores que le decimos a los creyentes, cierren los ojos. Creyentes, inclinen la cabeza. Creyentes, levanten las manos. Creyentes, repitan conmigo. Eso se llama motivación. Pero qué lindo cuando el creyente, sin que yo lo empuje, le da la gloria a Dios. Porque eso le sale de adentro. Cuando sin que yo lo empuje, él viene al culto. Cuando sin que yo lo empuje, él evangeliza. Cuando sin que yo lo empuje, él ora y se comunica con Dios. Entonces nuestros jóvenes no necesitan motivación. Nuestros jóvenes necesitan motivos para evangelizar, para buscar de Dios, para leer la palabra, para mantener esa relación con Dios, que es lo que nos fortalece. Entonces, quisiera ahondar un poquito ya no en el qué, sino en el cómo. Porque ya estamos convencidos que la clave es dar fruto del Espíritu, ¿cierto? El fruto del Espíritu es amor. Amor a Dios, amor a los demás y amor a mí mismo. Porque yo les dije que tenía 3 componentes esa relación de amor. Con Dios, con el prójimo, es decir, con mis hermanos, con las almas y conmigo mismo. Ese es el principal mandamiento. Ustedes lo saben, ¿cierto? Amar a Dios, principal. Porque si usted se enamora de Dios, usted es un hombre, mire, un enamorado le dicen, mire, no vaya por allá a visitar a su novia, que ahí hay tigres, leones, cocodrilos. Y usted dice, no importa que hayan leones, tigres y cocodrilos, me voy a visitar a mi amada. Pero si no está enamorado, usted dice, uy, está lloviendo, yo por allá no voy. Entonces, estoy hablando del qué, del vivir enamorado de Dios. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Yo espero que sí estemos de acuerdo. Enamorados de Dios. Una juventud enamorada. Pero vamos a ver cómo se produce el fruto. El cómo, ya no el qué. Vamos a hablar del cómo. ¿Cómo se produce el fruto? ¿Sabe que la clave para producir fruto es, y le voy a decir esta palabra clave, la palabra clave es permanecer? Increíble, ¿no? Una palabra tan sencilla, permanecer. Y usted me dirá, pastor, ¿de dónde sacó eso de permanecer? Bueno, de la Biblia. ¿Y de qué parte de la Biblia, pastor? Bueno, de las palabras de Jesús. ¿Y dónde están esas palabras de Jesús? En Juan capítulo 15. Si usted quiere saber cómo dar fruto, yo le invito a que lea Juan 15. Juan 15 es la metáfora de la vid y ¿de qué más? De los pámpanos, ¿cierto?
¿Y qué fue lo que el Señor dijo en esa metáfora? Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros nos convertimos, entonces nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Cuando nos arrepentimos, nos convertimos y nos bautizamos. Y cuando nos llenamos de su Espíritu, entonces no solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros a plenitud. Entonces, la clave es la palabra permanecer. Y dice el Señor, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanecieres en la vid. Así vosotros si no estuviereis en mí. Oiga, qué bueno es predicar a este Dios tan maravilloso, ¿verdad? Es una bendición predicarlo a Él. Es una bendición recordar sus palabras, recordar sus enseñanzas y darle cabida a esas enseñanzas en nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice la Biblia? Mucho fruto, porque sin mí, nada podéis hacer. Entonces la palabra clave es permanecer. Y esto de permanecer es tan importante, hermanos, que es bueno tenerlo en cuenta. Mire, hermanos, nosotros estamos dando fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos en el árbol llamado naturaleza pecaminosa. Pero un día alguien arrancó una rama de ese árbol y la injertó en el árbol de la vida que es Jesucristo. El árbol de la vida que es Jesucristo asimiló la rama y la empezó a nutrir con una nueva savia, una nueva naturaleza. La rama, al recibir esa nueva naturaleza, ya no produce frutos silvestres, sino que produce buen fruto. Y yo les pregunto, ¿quién es el que produce el fruto? ¿La rama o el árbol? Bueno, la respuesta es el árbol. Él es el que produce el fruto. Yo le pregunto, ¿un árbol de naranjas qué produce? Naranjas. Y yo le pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer la rama para producir naranjas? ¿Qué esfuerzo? La palabra es ningún esfuerzo. ¿Por qué no hace ningún esfuerzo la rama? Porque el fruto surge de la naturaleza del árbol. Es como si yo le preguntara a usted esta mañana, ¿por qué el tigre come carne? Usted me va a decir, porque es carnívoro. Y yo le pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para comer carne? Ninguno. Para él es un deleite comer carne. ¿Cierto que sí? Es un deleite. Quiere decir que si el tigre no tiene que hacer esfuerzo para comer carne y que la rama no tiene que hacer esfuerzo para producir el fruto, yo les pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un cristiano para producir fruto? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un cristiano para ser cristiano y producir fruto? Ninguno. Lo único que tiene que hacer es permanecer. Entonces,
Casi siempre los problemas del creyente son problemas de relación. Usted dirá, los problemas de los creyentes son de conducta y nosotros apuntamos a la conducta y le decimos al creyente, pórtese bien, porque apuntamos a la conducta. Pero el problema no es la conducta es la consecuencia. La conducta es el resultado de un problema. La conducta es como la fiebre, que es el síntoma de una enfermedad. Usted le quitan la fiebre, pero si no le quitan la enfermedad, la fiebre le pasa por un rato y le vuelve a dar. ¿Cierto que sí? Porque la fiebre es un síntoma y la mala conducta es un síntoma. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un problema de relación con Cristo. Es un problema de relación. Entonces, por eso la clave para uno dar fruto está en permanecer. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Restablezca su relación con Cristo y el árbol de la vida con la nueva naturaleza va a producir el fruto en usted. Ese fruto es amor por las almas. Ese fruto es gozo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el gozo con el evangelismo? Mucho. Mire, la mejor propaganda evangelística no son los tratados. No. No son todos los elementos que nosotros pensamos como videos, como chats. No. La mejor propaganda para ganar almas, ¿sabe cuál es? El gozo. Porque si usted es un cristiano con gozo, usted es un buen ganador de almas. Y usted me dice, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Que el gozo es la mejor propaganda para ganar almas. Pues lo saco del Salmo 51. Yo creo que ustedes conocen el Salmo 51, ¿cierto? El Salmo 51 es un salmo de David. Y en ese Salmo 51, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Y luego dice, entonces, cuando el Señor le vuelva el gozo, cuando el Señor le vuelva el gozo de la salvación, entonces, oiga, ese entonces es importante. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oiga, yo les suplico, hermanos, que por favor no regañen a los creyentes. Por favor, predíqueles la palabra, porque la palabra es la que produce el amor y el gozo, el fruto del Espíritu, a través de la palabra. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el gozo es la mejor propaganda para el evangelista. Si usted, la gente lo ve gozoso en medio de una pandemia, la gente le va a decir, oiga, ¿y usted quién es o qué tiene que usted en esta pandemia está, en vez de estar preocupado, está gozoso? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Y qué le va a decir? Yo tengo a Cristo. Bendito y alabado el nombre de Jesús. El amor,
el gozo, eso es fruto del Espíritu. Paz, paz con Dios. Oiga, si uno no está en paz con Dios, entonces uno tiene problemas para hablar de la paz. Y cuando una persona es evangelizada para que se restablezca la paz con Dios, entre él y Dios. Amístate hoy con él y tendrás ¿qué? Paz, amor, gozo, paz, paciencia. Para evangelizar hay que ser pacientes. No, hermano, me rechazó la palabra, yo no vuelvo a hablarle. No, hay que ser paciente. Hay creyentes de nuestra iglesia que los han evangelizado por años. Le voy a contar, mi esposa no me está oyendo y puedo hablar de ella. Mi esposa duró 12 años de simpatizante. Quiere decir que ella empezó a oír la palabra como a los 12, 13 años y se bautizó de 25 años. ¿Sabe quién la evangelizaba a ella? La hija del misionero. Y la hija del misionero se fue de Colombia a vivir a Estados Unidos. Pero la que ella le predicó fue una semilla que dio fruto a los 12 años. Y gracias a Dios por la paciencia que tuvo esa hermana hija del misionero para con mi esposa. Quiere decir que el sembrador debe ser paciente para esperar el fruto. Fíjese usted que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el evangelismo. Y la fe tiene que ver con el medio a través del cual yo soy lleno del Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la conexión entre el hombre y Dios. Es la ambulancia. Si usted se enferma, le mandan a la casa una ambulancia. ¿Y qué hace la ambulancia? Lo lleva al hospital. Yo le pregunto, ¿quién lo sana? ¿La ambulancia o el médico? Usted me dirá, hermano, pues el médico, la ambulancia no sana a nadie. ¿Pero por qué es importante la ambulancia? Porque nos lleva ante aquel que nos puede sanar. La fe es la ambulancia que nos lleva ante aquel que nos puede sanar, salvar, perdonar, llenar de su espíritu. Entonces la ambulancia tiene que estar bien orientada. Porque si la ambulancia lo lleva a usted no al hospital, sino al cementerio. Pobre de usted, ¿verdad? Entonces la ambulancia tiene que estar orientada hacia Cristo. Entonces, estamos hablando aquí del fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con el evangelismo, amor a las almas, gozo para ganar las almas, paz para relacionar las almas con Cristo, paciencia para esperar que la semilla dé fruto y lo dé a su tiempo, benignidad, ver a los perdidos con un ojo benigno. Fíjese usted que uno puede mirar a una joven de muchas maneras. La puede mirar para contemplar su belleza. Pero si usted la mira como un alma que necesita de Cristo, usted va a actuar diferente. Entonces, hermanos, benignidad, bondad, fe, el fruto del Espíritu Santo, fe, confianza. Predique con confianza, predique con seguridad. Yo sé que cuando usted está en la reunión del culto, usted siente algo muy especial cuando ve amigos, ¿cierto que sí? Uno dice, uy, hay amigos.
y uno como que se saborea, ¿cierto? Dice, uy, Dios mío, hay amigos. Y uno dice, voy a lanzar la red. Oiga, hermano, qué bonito es cuando uno siente eso en un culto. Entonces, cuando está predicando, por supuesto, fe, confianza de que la palabra va a orar. Mansedumbre, fuerza bajo control. Porque la fuerza que no está bajo control hace daño. Hace daño. Usted no tiene que darle en la cabeza en la Biblia al no creyente. Porque el Señor no nos mandó a ganar discusiones. Usted puede decirle, gané la discusión. Le di con la Biblia en la cabeza. Pero usted puede ganar la discusión y perder a la persona. El Señor no nos mandó a ganar discusiones, el Señor nos mandó a ganar almas. Es preferible que usted pierda la discusión, pero gane el alma. Porque si usted gana la discusión, es probable que la persona le diga, por aquí no vuelva. No lo quiero volver a ver por acá. Pero si usted se gana un amigo, él le dice, oiga, venga dentro de 8 días que yo lo recibo. Señor no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas. Entonces, mansedumbre y templanza, control de uno mismo. Una persona que no se sale de la ropa cuando las situaciones no son favorables. A veces nos tienen que recordar quiénes somos. Oiga, qué bueno es dar fruto del Espíritu, ¿cierto? Cuando uno da fruto del Espíritu, uno se convierte en un ganador de almas. Uno se convierte en un apasionado por la misión. Por eso, hermanos jóvenes, permítanme emocionarme por un momento para decirles, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos dar fruto del Espíritu, necesitamos dar fruto del Espíritu. Entonces, no es el esfuerzo nuestro, es una consecuencia obligada de la naturaleza de Cristo. Mire, hermanos, la ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ¿hacia dónde nos tira? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿cierto? Pero cuando yo me subo a un avión, el avión está detenido, está sobre la plataforma, porque la ley de la gravedad lo sostiene ahí. Oiga, ¿cómo es la ley de la gravedad que sostiene al avión en tierra? ¿Cierto? Porque si la tierra estuviera el avión colocado en el punto donde es el punto inferior de la tierra es la que lo sostiene, la gravedad es la que lo sostiene, lo mantiene adherido. Pero cuando el avión hace el carreteo y despega, entra en acción otra ley que anula la ley de la gravedad. ¿Cierto que sí? Esa nueva ley es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la nueva ley. Y andar en el espíritu es andar en la nueva ley. Vivir en el espíritu es vivir en la nueva ley. En la ley nueva, la que hace volar al avión. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué esfuerzo tiene que hacer usted para que el avión se mantenga en el aire? ¿Será que si usted se sube al avión y comienza a hacer fuerza para que el avión levante vuelo y para que el avión se mantenga en el aire? ¿Cierto que usted no hace esfuerzo? ¿Quién hace el esfuerzo? El avión y el motor que tiene. ¿Y sabe quién hace la fuerza evangelística y la que nos mantiene en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? No es la ley de la gravedad, es la ley de la aerodinámica. Quiere decir que lo que hace el espíritu
lo hace porque es una nueva ley. Eso es lo que dice Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Usted no tiene que hacer. Usted lo que tiene que hacer es permanecer en el avión. Por eso la palabra clave es ¿qué? Permanecer. Usted solo tiene que permanecer en el avión. Porque si usted se baja del avión, ¿será que cae a tierra? ¿Será que se golpea? ¿Será que se estrella? ¿Será que se muere? Claro, porque empieza a operar la nueva ley, la antigua ley, que es la ley de la gravedad, que lo arrastra hacia la tierra. Entonces yo entendí eso. Mire, hermanos jóvenes, lo que tenemos que hacer es permanecer en el avión. Si permanecemos en el avión llega al lugar seguro. Y usted sabe para dónde vamos, ¿cierto? Vamos para el cielo. De tal manera que si usted se mantiene en el avión, usted va para el cielo. Entonces, debemos permitir el accionar del Espíritu en nuestra vida para que, fruto de esa acción, nuestra vida dé fruto a su tiempo. Entonces, vamos en el nombre del Señor Jesús a mantenernos en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Qué bueno es el Señor. Esa es la base, el fundamento del portafolio de servicio. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. Jóvenes dando fruto. Pero no los empujen. Deje que el Señor obre en sus vidas para que ese fruto, al incorporarse al árbol, sea un fruto espontáneo. Espontáneo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no hay que obligarlo a que vaya al culto. No. Ni que evangelice. No. Oye, hermano, eso le sale de adentro. Eso le sale de lo más profundo de su corazón. Oiga, qué bueno, jóvenes. Yo sé que estoy hablando con jóvenes enamorados de Cristo. Estoy diciendo bien, enamorados de Cristo. Jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Jóvenes de visión. Jóvenes dispuestos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Jóvenes que dan fruto del Espíritu. Jóvenes a los que no tengo que empujar ni obligar, sino que son jóvenes que de lo más profundo de su corazón quieren hacer la obra de Dios y quieren cumplir con lo que el Señor les ha pedido que hagan, que es ganar las almas para Cristo. Jóvenes confiados en Dios, jóvenes de fe, jóvenes victoriosos. Nuestra victoria es Cristo en nosotros. Nuestra victoria es el Espíritu Santo. A esta iglesia no la mueve la economía, no la mueven las ayudas. A esta iglesia y a estos jóvenes los mueve el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia navega en el mar del mundo, movida por el viento arrollador del Espíritu Santo, que es el que nos permitirá llegar a buen puerto, y llegaremos todos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Jóvenes, adelante. Jóvenes, adelante en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde.